buenas tardes. Vamos a realizar una grabación que va dirigida para los estudiantes del curso de Metodología de Investigación Teológica en la Maestría en Estudios Teológicos. Nos acompaña para esta entrevista el doctor Juan Manuel Fajardo, con quien damos la más grata bienvenida y además le agradecemos su tiempo. El doctor Fajardo es el coordinador de los posgrados de la Escuela Ecuménica y en particular de la Maestría en Estudios Teológicos. Estamos en esta tarde aquí con Juan Manuel para hablar un tema muy específico que se relaciona con los trabajos finales de graduación. Entonces quisiéramos iniciar por una pregunta muy puntual. Hacemos trabajos de graduación en la Maestría en Estudios Teológicos. La Maestría en Estudios Teológicos es una maestría profesional. Entonces quisiéramos hacer de inicio dos preguntas. ¿Qué significa una maestría profesional? Y al interior de esta, ¿qué significa un trabajo final de graduación? ¿Es una tesis? ¿No lo es? Agradeceríamos que iniciáramos por ahí. Vale. Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, empezar con esta noción de maestría profesional. Aquí en Costa Rica, a nivel de CONARE, de la Comisión Nacional de Rectores, tienen estipulado, hay un grado, ¿verdad?, que es el grado de maestría, y ya desde hace varios años vienen estableciendo una diferencia entre maestrías académicas y maestrías profesionales. Lo propio de la maestría profesional es que tiene una orientación práctica, ¿verdad? Está orientada a una formación de personas, capacitar a las personas para la atención de problemáticas, para el planteamiento de problemas, ¿verdad?, de solución de problemas, planes de contingencia, ¿verdad?, de lo que sea. Cuando la Escuela Ecuménica tiene esta maestría, en algún momento, hace varios años, de alguna manera asumieron que lo teológico no es únicamente una reflexión abstracta, sino que está muy vinculada con las dinámicas sociales de las personas, ¿verdad? En sintonía con las teologías latinoamericanas. En sintonía con las teologías latinoamericanas y por lo tanto mediada, digamos, por lo que Clodovis llama la mediación socioanalítica, ¿verdad? Hay una estrecha relación entre el quehacer teológico, como una interpretación, incluso como una hermenéutica, con una observación y un análisis de las condiciones sociales en las que vivimos, ¿verdad? Y donde lo religioso juega papeles importantes, ya sea en aspectos positivos, ¿verdad?, como también en aspectos negativos, por ejemplo, todo lo que puede ser violencia, lo que puede ser relación entre religión y política, relación y derechos humanos, ¿verdad? Entonces ahí hay una serie de problemáticas que surgen y que un poco en la tradición latinoamericana corresponden a ese diálogo entre ciencias sociales y teología, donde la teología se entiende, por lo tanto, no como una reflexión sobre las doctrinas, ¿verdad?, sino sobre el carácter contextual. Creo que eso, en el espíritu, digamos, de los que formularon la maestría, es lo que se pensaba, ¿verdad?, cuando proponen que la maestría en estudios teológicos sea profesional, porque están proponiendo que la maestría tenga ese vínculo, ese diálogo, ¿verdad?, con contextos, con situaciones de la vida cotidiana, de las instituciones, de la realidad nacional, tanto de un país como a nivel regional o incluso latinoamericano. Entonces creo que esa pequeña diferencia, ¿verdad?, eso es como el espíritu de la orientación de un programa que lo diferencia de ser profesional a ser académico. El académico se supone que tiene una orientación más teórica, en el sentido de trabajar sobre teorías, sobre doctrinas, pero como digo, eso en el ámbito teológico
nos suena como a quedarnos en una teología clásica, ¿verdad? Sistemática o institucional. Entonces se optó por la figura de la maestría profesional. Eso en sentido práctico tiene implicaciones, por ejemplo, en los trabajos finales de graduación. Ajá. Porque por lo general, ¿verdad?, hay como una regla asumida que los programas que son académicos hacen tesis. Correcto. Y los programas que son profesionales tienen una vinculación más con las dinámicas sociales, con las problemáticas, con el quehacer cotidiano, y por lo tanto enfatizan otros programas, otras modalidades que son más prácticas. Por ejemplo, el proyecto de graduación, claro, ¿verdad?, que tiene una configuración de detectar, de hacer un diagnóstico de realidad y proponer una solución. Claro. O pasantía, ¿verdad?, un trabajo en una institución o una práctica profesional, o sea, elaboración de material didáctico. Hay varias modalidades ahí que la Universidad Nacional tiene, ¿verdad?, que corresponden más a una maestría profesional o a una académica. En el caso de la MET, pues al ser profesional se privilegian algunas que son más prácticas, claro, pero ahora veremos, ¿verdad?, también algunas opciones, tanto por lo que hemos trabajado, ¿verdad?, porque la misma teología latinoamericana, si bien tiene una vinculación muy estrecha con la práctica social y la práctica cotidiana, sin embargo también eso no significa que no hace de elaboración teórica. Entonces ahí hay opciones también para ver, juzgar, actuar. No. Exacto, elimina, sí, no elimina juzgar ni las técnicas del ver. Correcto, sí, ni tampoco el analizar, claro. El juzgar pasa muchas veces justamente por la elaboración teórica, que ahí, claro, es lo que en algunas ocasiones no ha quedado muy claro. Por ejemplo, cuando uno dice, no, es que esta es profesional en estudios teológicos, y por lo tanto es como, bueno, ¿y qué hacemos? Y lo teológico es más bien estudio de teorías, de análisis, hermenéutica, ¿verdad?, interpretación, pero la interpretación incluso puede pasar por dinámicas claro, de la vida de las personas, de los pueblos y las instituciones, por ejemplo. Perfecto. Entonces, una última pregunta de esa, ¿verdad?, que podría quedarle a uno la idea de si para el gobierno o para las instituciones costarricenses una maestría vale más que otra. Entonces lo que nos explicas es que ese no sería el criterio. La diferencia no está en su valor, tienen el mismo reconocimiento, sino en su proyección. Exacto, es en la proyección, porque el CONARE, ¿verdad?, aunque eso es una discusión y algunas interpretaciones que también luego aplican algunas instituciones, pero según CONARE, que es el que regula CONARE todo es el Consejo Nacional de Rectores, que es el que regula todo el tema de los títulos, ¿verdad?, las titulaciones. CONARE lo que reconoce es un grado académico, y el grado académico es maestría. Una maestría puede ser, como digo, con una orientación más teórica, ¿verdad?, maestría académica, y otra puede tener una orientación más práctica, profesional. Pero la discusión, porque por ejemplo en el caso nuestro, si bien el programa está inscrito como maestría profesional, pero a la hora del título, ¿verdad?, de entregar el título, no se especifica, porque la orientación vendría siendo como un énfasis. Entonces el énfasis no determina el grado, ¿verdad? Lo que tenemos es un grado académico de maestría, y por eso no hay ningún problema. En algunas instituciones, ¿verdad?, todavía a veces generan ahí unas discusiones de decir, como ustedes no hacen tesis, no tienen investigación, cosa que no es cierto, porque lo que hemos insistido, ¿verdad?, y hemos mostrado aquí en las dos maestrías, en la de estudios teológicos y en la de estudios socio-religiosos, es que la investigación es fundamental claro, tanto en una orientación teórica como en una orientación práctica, porque nadie puede ofrecer una solución si no hay una investigación adecuada. Es decir, la orientación profesional no significa que no hay investigación, ¿verdad? Y por eso el énfasis que hacemos muchas veces de que hay que hacer investigación, que tenemos que orientarnos en la investigación en una maestría profesional,
algunos estudiantes o algunos profesores o incluso algunas personas académicas les suena así como que un tanto extraño, pero yo creo que no es para nada ajeno, ¿verdad? La investigación es fundamental para el grado, ¿verdad? Sea orientación profesional o sea orientación académica. Claro, sí, eso es una distinción importante. Ahora, teniendo claro lo que has dicho, te voy a comentar que en el primer foro que hicimos el curso, en este curso donde expusimos cuáles son las 4 modalidades de trabajo final de graduación que aparecen en el reglamento, surgió de inmediato una duda. Ellos decían, parece que todo tiene una aplicación práctica, pero nosotros, venidos del ámbito de letras, ¿dónde quedamos aquí? ¿Cómo se nos requeriría a nosotros, que no tenemos formación en ese campo, ingresar en un terreno para nosotros desconocido? Hubo un correo de mi parte para calmar los ánimos, pero entonces quería discutir precisamente eso, si pudiéramos repasar, ¿verdad? Las modalidades y un poco, ¿verdad? Matizar. Yo también decía, esto no cierra todas las posibilidades de los TFG que podemos proponerle a la maestría. Sí. Si entonces podrías llevarnos a través de estas modalidades y de las posibilidades de acuerdo que se abren. Sí, bueno, para la MED, ¿verdad? Para esta maestría, en el CGA, desde hace un año, bueno, desde que empezó la promoción, que empezó a finales del 2017, se viene discutiendo, ¿verdad? Y se ha propuesto que se privilegian 4 modalidades, que es la producción, el proyecto de graduación, ¿verdad? La producción didáctica, después otras 2 modalidades que son muy prácticas, ¿verdad? Que es la pasantía y la práctica profesional. Esas son las modalidades que también trabajamos en la otra maestría, que obviamente es con una orientación más socio-religiosa, y estamos intentando, digamos, como homologar las modalidades, digamos, que sean muy similares, dado que las 2 maestrías pues tienen una orientación profesional, ¿verdad? Lo que buscamos es ayudar a los estudiantes, formar a los estudiantes en estos aspectos de investigación, muy orientado, digamos, por la mediación socioanalítica, en términos de Clodovis, ¿verdad? De toda la dimensión socioanalítica, para poder incluso ofrecer una perspectiva de análisis teológica o una interpretación hermenéutica. Es decir, incluso desde la teología consideramos que esa mediación inicial de un diagnóstico de las técnicas sociales, de analizar un problema, de delimitar un problema o de visualizar un problema social. Muchas veces hay muchas situaciones sociales o políticas que todavía no son problema, ¿verdad? Uno dice religión y política, pero eso no ha llegado a ser un problema sobre el cual podamos pronunciar un análisis teológico. Entonces consideramos que hay todo un apartado ahí previo. Entonces, de cara a las modalidades, nosotros privilegiamos el proyecto de graduación, que el proyecto de graduación, la característica que tiene es que elabora un diagnóstico, es elaborar un diagnóstico de un problema, delimita un problema, lo visualiza y se ofrecen algunas posibilidades de cómo podría solucionarse. Ese es el proyecto de graduación, porque el proyecto de graduación, si bien detecta un problema, por decir algo, ¿verdad? El tema, cómo en una iglesia, pensando en temas más religiosos, ¿verdad? O cuál es el papel, por ejemplo, de la teología, un análisis del discurso de la teología que se puede investigar en los discursos de sermones, por ejemplo, de sacerdotes o pastores durante un periodo determinado, a qué tipo de relación humana orientan, o si en el discurso de un pastor o el discurso de una iglesia se orienta, por ejemplo, a cuestiones de violencia, o el tema, si fuera la dinámica del abuso sexual, o el abuso sexual, sí, digamos, cómo
por ejemplo, se me ocurre que eso podría ser entrar dentro de un proyecto de graduación donde se hace un análisis de recopilar información, en este caso son discursos, se hace un procesamiento, digamos, de discursos, y se dice, claro, hay un problema, ¿verdad?, grave de cómo una institución o cómo una persona o cómo un sector está manejando las relaciones incluso teológicas, ¿verdad?, de cómo justifican algo, la violencia o la discriminación o lo que sea, y lo que podría proponerse para solucionar eso son, no sé, mayor formación para las personas o talleres. Solo con el hecho de decir, lo que podría realizarse son las distintas opciones, talleres o aquí tendría que hacerse proyectos no sé, de vinculación, o se debería trabajar esto. Solo eso ya genera produce un proyecto de graduación, porque hace un diagnóstico y termina con una recomendación. Ahora, esta persona tendría que hacer los talleres para verificar que efectivamente funcionan. No, el proyecto de graduación es únicamente proponer, cuáles podrían, una propuesta bien justificada, ¿verdad? Claro. Yo puedo decir, considero que para ese problema se podrían montar talleres que podrían consistir en eso. Me parece que el taller tiene este valor, se podría hacer así, pero no tiene que ejecutarlo, ¿verdad? Es únicamente la propuesta de por dónde podría ser. Eso sí, tiene que hacer una propuesta bastante sustentada, digamos, Claro. que sea válida, que sea plausible. Plausible, sí. No voy a decir nada más, bueno, aquí tienen que hacer una cosa X, ¿verdad? Y que luego no claro. sé a qué se refiere, ¿verdad? Claro. Eso es el proyecto de graduación. También está una opción muy cercana, por ejemplo, si alguien tiene más cercanía con procesos educativos, que muchas veces... tenemos casos, sí, exactamente. Muchas veces la teología está muy vinculada, digamos, con dinámicas educativas de todo tipo, tanto formales como informales, ¿verdad? Correcto. Educación popular, lectura popular de la Biblia. Entonces, alguien podría hacer también una propuesta, ya no dentro de la modalidad proyecto de graduación, sino dentro de la modalidad producción didáctica. Que la producción didáctica consiste parecido en hacer un trabajo de diagnóstico, decir, bueno, mi trabajo va a estar vinculado con una comunidad X o con una escuela X, ¿verdad? Trato de delimitar bien cuál es el lugar. Entonces, una vez delimitado el lugar, entonces digo, ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es la problemática de la educación, no sé, en sexualidad? Todo el tema de educación sexual, ¿verdad? La sexualidad en las aulas, por ejemplo, o en las clases de educación religiosa. Cómo los profesores de educación religiosa, o las profesoras de educación religiosa, incorporan o no, están visualizando el tema de educación religiosa, ¿verdad? Claro. O de violencia, ¿verdad? Cómo manejan el tema de las relaciones ya como temática, y que eso, por ejemplo, en el caso de Costa Rica es más fácil porque aquí hay, como está la educación formal, hay un programa, entonces ahí se pueden coger por temas, ¿verdad? Entonces claro. En el tema sexualidad, ¿verdad? Entonces ver qué es lo que se da en las escuelas, o incluso estudiar únicamente los programas, qué es lo que dicen los programas sobre sexualidad. Hacer un diagnóstico, un estado de la cuestión. Sí, de esa situación, y decir, bueno, esto creo que le falta, ¿verdad? Unos programas o una orientación educativa o unos talleres que van por aquí. Entonces, en el caso de producción didáctica, sí tiene que no solo decir, por aquí tendríamos que hacer talleres, sino elabora, digamos, como la guía, ¿verdad? Elabora una guía, la diseña, ¿verdad? Y en el caso de producción sí tiene que procurar tener alguna práctica de contraste, ¿verdad? Que le permita recopilar recomendaciones una vez implementado el trabajo. O sea que en ese caso sí debe someter a prueba su propuesta didáctica. Entonces, y esa propuesta didáctica puede ser para el ámbito formal o puede ser para el ámbito informal, ¿verdad? Ya digo,
educación popular, yo digo, en la comunidad X, ¿verdad? Una comunidad rural, por decir algo, ¿no? Donde he estado trabajando, veo que hay un problema no sé, de muchas iglesias. Entonces creo que es conveniente tratar de reunir a la gente para trabajar el tema del respeto o la convivencia en la diversidad religiosa. Entonces me parece que podríamos trabajar con un taller de 4 sesiones, con unas fichas, ¿verdad? Que en la primera haría esto, en la segunda sesión esto, en la tercera esto y en la cuarta esto, ¿verdad? Hago las fichas y procuro o veo, y eso sí tiene que documentar cómo me inserto en la comunidad para que efectivamente procurar ponerlo en práctica. Por eso es que entonces esta producción didáctica es conveniente para personas que tienen relación con estas instituciones. Sí. Porque ya tienen precisamente ese acceso. Porque no tienen que pedir permiso, ¿verdad? No tienen que buscar a través de las comunidades, digamos, de líderes, sino yo tengo la posibilidad de estar en una comunidad, entonces me es más fácil desarrollar un trabajo, ¿verdad? Donde no tengo que empantanarme con esas dimensiones, esos aspectos más administrativos, sino es más de la aplicación. Entonces recopila la experiencia, ¿verdad? Dice, bueno, sí, efectivamente, incluso documentar, ¿verdad? Con fotografías, si se puede, con algún vídeo, ¿verdad? O sea, todos los recursos que posibiliten no solo mostrar la aplicación, sino sobre todo lo que interesa es que una vez realizada la tarea de aplicación, pues vuelvo a revisar la propuesta y de ahí ya hago recomendaciones. Digo, por la experiencia, ¿verdad? Por lo que salió, yo pensé que con este tema se iba a generar una discusión y la gente se quedó callada. Entonces yo ya en este segundo momento digo, yo propongo que las fichas más bien sean de esta otra manera, y ya cierra el proceso, ¿verdad? Porque ya ahí se ha verificado que hubo un contraste con la comunidad, un contraste práctico, y lo que salió de ahí son recomendaciones, ¿verdad? Claro, entonces en lo importante de esta es que casi que la parte de análisis, como bien dices, es la reflexión sobre lo que se ha aplicado. Sí. Uno implica el diseño, la aplicación y el análisis de esa aplicación, que terminará en unas propuestas. Exacto, ya digo, tiene que ver mucho con esa tradición, incluso teológica latinoamericana, de educación popular, ¿verdad? Donde, por ejemplo, incluso lo que existía en los años 80, 90, muchos programas radiofónicos, ¿verdad? Que incluso puede ser una opción. Programas radiofónicos que eran más bien para educación, cómo cambiar, digamos, la percepción de Jesús, cómo cambiar, que uno podría decir, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con teología? Tiene que ver con el concepto de teología, y eso es algo que tiene que estar desarrollado porque se está trabajando justamente un imaginario del concepto ya sea de Dios o de Jesús o de relación con Hugo Altman, la iglesia electrónica. Exacto, hay muchas cosas ahí. Después hay otras 2 modalidades que esas también están seleccionadas, que las estamos promoviendo, pero vemos que no han tenido tanto auge, que son muy prácticas, ¿verdad? Que es la pasantía, que la pasantía consiste en una experiencia en una comunidad distinta en la que participo. Fundamentalmente, en este caso, por ejemplo, si alguien lograra tuviera la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en una institución que trabaja temas teológicos, ¿verdad? Entonces vincularse con esa institución y estar ahí haciendo actividades, por ejemplo, participar en seminarios, dar alguna charla, o ser asistente de un teólogo o teóloga importante. En un instituto. En un instituto, sí. Pero ese tiene más dificultades justamente porque es una modalidad que estamos intentando definir todavía, ¿verdad? O sea, está definida, pero todavía eso implica tener muchas relaciones interinstitucionales. Tiene complicaciones logísticas. Tiene complicaciones logísticas, sí. Entonces, está esa opción. Si alguien, por ejemplo, se le hace muy fácil, por ejemplo, participar en el Instituto de Teología, ¿verdad? De, no sé, Buenos Aires o en Brasil o aquí en el DEI, una experiencia, por ejemplo, de
trabajo con Pablo Richard, que creo que todavía está ahí, o con alguien que está trabajando temas teológicos, pues hablar con esa persona, vincularse, ¿verdad?, con tareas muy claras que luego tienen algunos aspectos ahí muy específicos, ¿verdad?, que sí hay que estar en contacto con esa persona, nos tienen que informar, nos da un reporte y eso es una pasantía. Y muy parecido es la práctica profesional, que la práctica profesional ya no es solo participar casi como asistente, sino ya es tener una labor más activa. Por ejemplo, eso se usa más en personas que trabajan temas de educación, por ejemplo. Entonces, como incluso a nivel pastoral. O nivel pastoral, sí. Que diga, bueno, yo me voy a encargar de, una vez que ya, igual, ¿verdad?, que hemos establecido los contactos y vemos quién va a ser el responsable en esa comunidad, entonces yo voy a realizar un trabajo pastoral de acompañamiento en temas de salud, como es estudios teológicos, entonces como lo que tiene que presentar en el diseño, ¿verdad?, y luego desarrollar, es qué es lo que va a hacer, porque no es solo llegar y visitar enfermos, sino claro, qué significa eso para la reflexión teológica. Entonces, cómo las herramientas que le han dado en la maestría se van a poner al servicio de esta comunidad. De esa comunidad, exacto, y luego eso sistematizarlo, ¿verdad? En las 4 modalidades que he mencionado, todas terminan con documentos que hay que recogen, ya sea la experiencia práctica, en el caso de pasantía, o práctica profesional, ¿verdad?, que sistematizan, que cuentan qué es lo que hicieron e integra esos elementos más teóricos, ¿verdad?, de reflexión, incluso de propuestas. Y los 2 primeros obviamente son más de documento, ¿verdad?, porque uno espera que terminan presentando una memoria, y eso es en parte la diferencia también en el formato entre tesis y estos otros productos, que igual en los 2 tesis y en los otros hay que presentar documentos escritos, ¿verdad?, solo que estos tienen un componente más del trabajo, de la implicación personal, subjetiva, incluso, que ha tenido la persona, y se supone que la tesis es más abstracta o se toma más distancia porque son elementos más de análisis teórico. Claro. Sin embargo, bueno, esas son las 4 modalidades que, considerando que es una maestría profesional, estamos proponiendo y tratando de compaginar las 2 maestrías. Sin embargo, ya solo lo que dijiste debería ser un alivio para las personas que vieron, ¿no? Bueno, el componente práctico, etcétera. Pero además me decías eso, yo también indicaba eso a los estudiantes. Estas 4 modalidades no cierran todo el espectro de posibilidades para un TFG. Exacto. Eso es lo que vas a decirnos. Eso me iba a referir, que según el reglamento interno de la MET, ¿verdad?, que también está en proceso de renovación, pero mientras no se cambie, ¿verdad?, es el reglamento que cobija a esta promoción. Aquí hace años también se propuso que los trabajos finales de graduación de la MET, ¿verdad?, de la maestría en estudios teológicos, tuvieran como componente principal el estudio de caso. Sin embargo, eso implicó para muchos estudiantes que un trabajo de graduación que corresponde a 6 meses, se le hacía un trabajo de 2 años, ¿verdad? Entonces, con el propósito de... sí, perdón, se le hacía porque precisamente pasaba eso, eran personas que no tenían un bagaje en las metodologías requeridas para un estudio de caso, por eso es que... Sí, porque casi que hay que meterse a estudiar qué es un estudio de caso, ver todos los componentes del estudio de caso para aplicar. Si alguien conoce el estudio de caso, por ejemplo, lo podría aplicar a un proyecto de graduación sin problema, ¿verdad? Hace un estudio de caso, un diagnóstico con un grupo, lo que sea, hace una propuesta. Sí, tenemos en esta promoción tenemos personas que tienen esa formación y que lo han propuesto con grupos de mujeres. En este caso, esta metodología les cae como anillo al dedo. Sí, y no hay ningún problema. Sin embargo, entonces, en el reglamento de la MET se indica, ¿verdad?, que si bien estamos privilegiando estas 4 modalidades que indiqué anteriormente, también se dice que las personas estudiantes pueden solicitar realizar otro tipo de investigación, ¿verdad?, para concluir. Cuando se dice aquí otro tipo de investigación, en realidad es otra modalidad de trabajo, ¿verdad?
Y en ese sentido, bueno, conversábamos ahora también, ¿verdad? Que el CGA, bueno, y personalmente como coordinador, estamos abiertos, digamos, a que en una maestría, aunque es profesional, ¿verdad? Pero una maestría de estudios teológicos, también podamos contemplar otras dos modalidades que existen aprobadas en la Universidad Nacional, que es la modalidad ensayo, ¿verdad? El ensayo es un trabajo, digamos, más, digamos, donde podemos hacer un ejercicio más del carácter siempre de investigación, ¿verdad? Porque un ensayo se hace sobre temáticas riguroso, sí, tiene que ser muy sistemático, muy riguroso, y por lo tanto implica una lectura y investigación, pero el formato de lo que voy a presentar puede ser sin problema un ensayo, por ejemplo, ¿verdad? Eso hay que revisar luego los requerimientos que pone la universidad, pero el formato fundamental es ensayo. Esa es sí, que entonces, digamos, no se cierra la maestría a personas que quieran hacer una experiencia mucho más teórica, o digamos que su fuerte sea la reflexión teórica de un problema. Exacto, sí, y ahí, digamos, sin ser tesis, y ahora digo por qué también podría ser tesis, ¿verdad? Pero nos parece que el ensayo recoge, puede ser un formato más propositivo, digamos, incluso donde la persona se implica, al igual que hace una propuesta didáctica, podemos hacer una propuesta teórica, ¿verdad? Claro. O en discusión con autores, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y otro es el seminario de graduación, que es otra modalidad que no está contemplada para el posgrado, pero la modalidad de seminario de graduación, debido a que el artículo 50 nos abre estas posibilidades, pensamos que el seminario de graduación podría ser también interesante si hay 3 o 4 personas que comparten una temática semejante, ¿verdad? Podrían ponerse de acuerdo para decir, bueno, después incluso a propósito de los foros, ¿verdad? Empiezan a ver que tú estás trabajando, por ejemplo, violencia, no sé qué, yo estoy trabajando, interesado en tema de derechos humanos, teología y derechos humanos, ¿verdad? O teología e iglesia, o el concepto de iglesia, derechos humanos y teología, y hay otro colega u otra colega que está trabajando un tema semejante. Empezamos a ver que tenemos sincronías o ejes comunes, podríamos ponernos de acuerdo y decir, tal vez lo que podríamos hacer es discutamos y sacamos de aquí un tema que es común, y ver la posibilidad de inscribirlo como seminario de graduación. El seminario de graduación podría terminar, ¿verdad? Pues incluso podría darnos la oportunidad de trabajar un tema con aspectos tanto teóricos como prácticos. Uno que hizo un trabajo un poco más aplicado, otro que lo hizo más teórico, y terminar, por ejemplo, si son 3 o 4 personas, podríamos terminar con 3 capítulos que se complementa, por ejemplo, con un capítulo introductorio y unas conclusiones, y podríamos tener incluso un libro. Claro. Entonces, los que hacen el seminario, los que integran el seminario, podrían decir, bueno, ¿por qué no nos proponemos a la escuela, ¿verdad? O la maestría, que podamos hacer un trabajo, un libro, digamos, sobre estos temas, y nos encargamos cada uno de un capítulo? Eso sí, digamos, luego el producto tendría que pasar por todo el proceso editorial, ¿verdad? Y por lo tanto, obviamente, tener precaución con todo lo que es citar adecuadamente, el tema del plagio, ¿verdad? Que es requerido ahí, sí, requerido universalmente. Todos, sí. El tema del plagio, para que lo tengan claro, eso es un requerimiento que la universidad está muy atenta a esos temas, entonces ya todos estamos advertidos al respecto, ¿verdad? Entonces creo que se abren esas opciones también, ¿verdad? Para poder trabajar estas modalidades. Entonces, claro. Serviría mucho, si mal no recuerdo, el seminario tiene un mínimo de 4, un máximo de 6 personas. Serviría mucho para personas que notan que convergen en una temática. Esto quizá hacia el final del curso iremos identificando. Sí, o podría suceder también que, por ejemplo,
ustedes van viendo que hay una temática semejante entre unas 4 personas, y nosotros, un profesor, ¿verdad? O encuentran que hay un profesor que es especialista en esa temática, podemos conversar y el profesor podría ser más bien quien diga, bueno, podríamos hacer un libro conjunto, y podría cada persona debe especializarse en un tema, en un capítulo que en realidad es un tema, ¿verdad? Claro. Entonces ahí podríamos pensar, ¿verdad? Ese es como una modalidad que podríamos pensar, porque pensado, digamos, como producto libro todavía no lo hemos ejecutado, pero me parece que es una opción que podríamos ir pensando. Sí, muy interesante. Excelente, Juan Manuel, muchas gracias. Ahora nos queda un último tema de esta entrevista. En este curso la propuesta es terminar con un anteproyecto individualmente. Esto porque el anteproyecto es el elemento, el requisito básico de todas las modalidades que que hemos estado conversando acá. El anteproyecto será eso que recibirá en algún momento el CGA y a partir de ahí deliberará sobre cada caso. Incluso puede hacer estas sugerencias. Aquí hay trabajos que podrían converger en un seminario, etc. Exacto, incluso el CGA podría hacer una propuesta con personas que uno detecta que tienen temáticas muy semejantes. Siempre está la preocupación de cuáles son los procedimientos, qué sigue una vez que entonces, actualmente, ¿verdad? Este curso de metodología para la investigación teológica está al final de toda una serie de cursos que han llevado desde el tercer trimestre del 2017, es decir, que ya cuentan con una enorme cantidad de información, de perspectivas, que nos parece que ahora es el momento ya de no estar recibiendo, sino sentarse más calmado, ¿verdad? Y empezar a ver cómo lo voy a procesar para concluir. El próximo trimestre quedan 2 cursos optativos que siempre los tienen que llevar. Entonces, este curso, por lo tanto, ya no queda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, digo esto porque este curso de metodología, según el reglamento, en el mismo artículo 50, lo que dice es el curso Metodología de la Investigación Teológica es el espacio para trabajar el anteproyecto de investigación. ¿Y qué es el anteproyecto? El anteproyecto consta de justificación, objetivos, la descripción de la metodología, de cómo se va a trabajar, ¿verdad? Y la bibliografía. Es decir, eso luego les podemos enviar los componentes de lo que uno espera, digamos, para el anteproyecto. Pero el anteproyecto es eso, ¿verdad? Es lo que están haciendo contigo ahora, ¿verdad? Empezar a ver qué es lo que ya no espero que me den los profesores, sino ahora es usted estudiante, que ya está casi que al final, hay que presentar un trabajo, ¿verdad? Cualquiera de estas modalidades. Entonces, siéntese, empieza a pensar qué es lo que quiere hacer, sobre qué quiere trabajar. Defina, entonces justifique. Ahí viene todo el trabajo que estarán trabajando contigo. Ese de metodología no es un curso de método teológico, sino es un espacio más bien para la formulación del anteproyecto. Correcto. Y la delimitación del anteproyecto significa delimitar bien el tema, tener muy claro el tema, la modalidad, es decir, yo propongo que sea un ensayo, yo propongo que sea proyecto de graduación, o propongo que mi trabajo se inscriba como pasantía, o la modalidad que sea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a trabajar contigo. Yo creo que lo han de tener muy claro, ¿verdad? Cuando terminan el curso, más bien, el curso se termina, por lo tanto no tenemos mucho tiempo. Cuando termina el curso, se espera que todos y todas tengamos ya una propuesta de investigación bastante delimitada, no una cuestión así muy general de decir, no, yo quiero estudiar teología en las comunidades, no, ya habría un problema identificado, qué es lo que quiero estudiar. Ojalá con algún avance de estado de la cuestión. Correcto. Es decir, este tema lo han investigado otros, o lo han investigado de estas maneras, o he hecho una revisión y esto se ha trabajado muy poco, y por eso creo que por ahí puedo entrar.
O sea, eso es lo que van a hacer en este curso. Entonces, el curso termina con un anteproyecto, ¿verdad? Este anteproyecto, ustedes están terminando a finales de agosto, a mediados de agosto. Este anteproyecto, cuando estemos a mitad de agosto y ya termina el curso, entonces el anteproyecto lo terminan contigo, es decir, tú lo que evalúas del curso, la nota que pones del curso, es la nota realmente del anteproyecto, es decir, si no van a aprobar un curso donde yo todavía no tengo claro un anteproyecto. Claro. El curso se aprueba, ¿verdad? Hay nota de aprobado cuando yo tengo ya un anteproyecto bastante elaborado, ¿verdad? Y por lo tanto gano el curso y presento el anteproyecto y gano el curso. Cuando tú dices los estudiantes del curso aprobaron todos, significa, obviamente, nosotros entendemos que todos tienen ya el anteproyecto, entonces ahí viene ya un proceso que les avisaremos. Desde la coordinación les enviamos un correo, ¿verdad? Bueno, puede ser que todavía terminan el curso, lo hicieron bastante bien, pero les faltan algunas cosas como observaciones. Entonces hay un periodo, ¿verdad?, para que incorporen las observaciones. Luego de la coordinación les vamos a pedir que ya envíen al CGA el resultado, ¿verdad?, el anteproyecto. Entonces en el CGA vamos a revisar cuál es el tema que proponen, cuál es la modalidad en la que quieren trabajar, y eso posiblemente sea en septiembre, un CGA que generalmente es como septiembre u octubre, entre eso por ahí, ¿verdad?, de septiembre a octubre estaremos revisando los documentos y les estaremos devolviendo, ¿verdad?, para decirle a tal estudiante, usted que propone este tema, aprobamos que lo trabaje, ¿verdad? Eso lo va a trabajar de esta manera, ¿verdad? Si es necesario con este profesor o con el acompañamiento de este profesor, o si es un seminario, por ejemplo, pónganse de acuerdo ya con este docente para que empiecen a trabajar, ahí les vamos a dar las orientaciones. Entonces, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre van a llevar los cursos optativos que les queda y posiblemente ya van a tener la orientación para que se pongan a trabajar de inmediato. Porque el próximo año, el primer trimestre del 2020, inscriben otro curso que se llama Proyecto de Graduación, que es un trimestre, es un curso de 6 créditos, y en ese curso de 6 que se llama Proyecto de Graduación, ya tienen que vamos a nombrar un profesor, pero ese profesor que encargado de ese curso, lo que hace es como tratar de ir recogiendo ya, revisando materiales o avances que tengan. Es decir, ahí ese curso solo van a llegar personas que ya tienen aprobado por el CGA. Exacto. Su anteproyecto. Y que ya están trabajando. Y que han... Sí, y que tienen avances o casi que el producto final. Es decir, se espera que por eso la propuesta que hagan para el trabajo final tiene que ser una propuesta muy puntual, y ojalá que calculen, ¿verdad?, a la hora de hacer el cronograma, que la pueden desarrollar en 5 meses. Por lo tanto, por ejemplo, si mi propuesta es elaborar materiales para una comunidad, no voy a hacer una propuesta enorme de un taller o congreso que me va a llevar 2 años, porque no lo voy a poder ejecutar en el periodo que tengo. Porque en esos 5 meses, entre el último trimestre de este año y el primero del próximo año, tengo que tratar de aplicarlo y luego sistematizar. Claro. Es decir, recopilar la información, escribirla en un documento. El documento que se presenta es un material que puedan dar, bueno, una tesina, ¿verdad? No llega a tesina. Varía con modalidad, ¿verdad? Sí, varía con la modalidad, entonces es más bien como memoria. Claro, andan como entre las 70, sí, 150 páginas, como ya máximo, mucho. Sí, 150 es muchísimo, ¿verdad? Sí, claro. Pero si alguien incorpora... Digamos, en un seminario que trabajaran varios, bueno, sí, probablemente alcanzarían ese rango. Sí, porque entonces tendríamos 3 capítulos individuales, de uno de cada uno, y un capítulo introductorio, ¿verdad?, que puede ser colectivo, y unas conclusiones. Ahí sí, pensar un documento de 150 entre 3 personas no es descabellado, es razonable. Entonces, ese sería el proceso, ¿verdad? Entonces, terminan el curso. En el curso lo que se tiene que concentrar es en elaborar el anteproyecto, definir muy bien todo,
procurar que la propuesta que van a desarrollar no les lleve mucho tiempo, es decir, no hagan propuestas para 2 años, no, hagan propuestas pensando 3 meses, 2 meses, 3, 4 meses, o incluso 5 meses como máximo. ¿Por qué? Porque queremos que salgan en el tiempo estipulado. Por eso no optamos por el concepto tesis, porque generalmente la tesis la pensamos como un proyecto en el cual yo empiezo a hacer búsqueda de bibliografía, análisis, y generalmente las tesis, tanto de licenciatura como de maestría, aquí muchas veces han llevado 2 años, y esto es una maestría que procuramos que por el bien del estudiante termine realmente en el periodo. Ahora, esa es una invitación, es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me atraso un poco en la escritura y demás? ¿Significa que no podría terminar? No, yo creo que la MED, y sobre todo este curso de proyecto de graduación del próximo año, tiene podríamos ahí extender un plazo, ¿verdad?, razonable para que se pueda ampliar y terminar, pero eso sí, hay que mostrar, por lo tanto, el primer trimestre del 2020 hay que mostrar con avances, es decir, yo he avanzado esto, por la razón que sea, no he logrado terminar, solicito una ampliación de plazo, pero presento los avances que tengo, ¿verdad? Es decir, no he terminado porque no he hecho nada, ¿no? ¿Cuáles son los avances? Y con los avances pues ya podemos valorar cuánto falta. Claro. Juan Manuel, yo creo que queda más que claro. El foro 1 reveló que muchas de lo que hemos conversado acá eran dudas. Ojalá que queden claras. En caso de que no sea así, tanto yo y estoy seguro que vos estamos en la mejor disposición de recibir y resolver cualquiera de las dudas. Bueno, también, como no lo había hecho, darles la bienvenida, ¿verdad? Agradecerles la bienvenida a este curso, a esta última etapa que nos resta, ¿verdad? De esta aventura académica. Y sí, todo lo que necesiten, ¿verdad? Sobre todo clarificación en estos procesos, pues para eso estamos, ¿verdad? Pero yo invitaría más bien a la calma, como dice, ¿verdad? Y más bien tratar de tranquilizarnos justamente para poder empezar a trabajar sobre qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, y ahí trasladarlo al formato requerido. Es el paso inmediato. Sí. Muy bien. Juan Manuel, no me queda entonces más que agradecer tu tiempo. No, pues agradecerte a ti y también desearle lo mejor a todos y todas. Un saludo a todos donde sea que estén. Exacto. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes.